Bien, los resultados, esta es la sección medular del artículo científico, porque aquí vamos a informar los resultados de la investigación. Tiene como propósito la descripción general de los datos obtenidos a través de las mediciones realizadas y el análisis de la información relacionada con el mensaje principal del estudio. En estos resultados pues van incluidos las tablas y las figuras que describen a nuestros resultados. Las recomendaciones para redactar esta sección son iniciar con la construcción de los cuadros y las figuras, usar cuadros para destacar valores individuales y figuras para destacar tendencias y relaciones o la comprobación de hipótesis, completar la información de cuadros y figuras con texto en donde citemos estos cuadros y figuras, presentar los resultados de una secuencia lógica, obviamente, conforme al orden o al esqueleto del artículo, considerar hacer subsecciones parecidas a los métodos que escribimos y, pues, por supuesto, describir lo que se encontró, no lo que se hizo, porque eso ya se hizo en métodos. Usar el tiempo pasado de los verbos, excepto cuando se refiera a las figuras y a los cuadros que estemos citando en el texto. Aquí tenemos ejemplos de los artículos con relación entre el resultado principal, el mensaje principal y el título del artículo. Como primer ejemplo tenemos que el resultado principal fue la correlación de el anti-BHC. El mensaje principal de la investigación es que no se requiere realizar la prueba del anti-VHC por duplicado en donadores de sangre con la prueba inicialmente reactiva. Y el título del artículo es una pregunta, dice, Hepatitis C antibody intrasite correlation is retest in duplicate necessary, Transfusion 2007. Y pues aquí nos contesta que el mensaje principal es que no se requiere, es decir, el título es una pregunta, el mensaje principal es la respuesta a esa pregunta y el resultado principal, evidentemente, responde, afirma el mensaje principal, que efectivamente no se requiere. Tenemos otro ejemplo donde el resultado principal es que el nivel muy bajo de anticuerpos a VHS se asocia con el 98% de resultados falsos positivos. El mensaje principal del artículo es que el nivel muy bajo del anticuerpo identifica una falsa reactividad. Y el título del artículo es que un muy bajo nivel de anticuerpos contra la hepatitis predice falsos positivos y pues todo el mensaje y el resultado nos están reafirmando ese título del artículo. Recomendaciones para la redacción del texto es resumir la distribución de las variables independientes más importantes. Y entre eso siempre generalmente hay una tabla donde se resumen todas estas variables por grupos o en la muestra total. Destacar las relaciones claves entre las variables dependientes o independientes. Conservar la uniformidad en todas las cifras de los cuadros y figuras. Ahora, vamos a ver que esta parte del artículo pues entran textos, tablas e ilustraciones. El texto es la forma más rápida y eficiente de presentar pocos datos. Las tablas pues son ideales para presentar datos precisos y repetitivos. Y las ilustraciones son ideales para presentar datos que exhiben tendencias o patrones importantes o para la comprobación de hipótesis. Los cuadros. En un cuadro se pueden listar una gran cantidad de valores numéricos en poco espacio y puede ser mejor que una explicación extensa en texto. Permite reducir la extensión del manuscrito al utilizar textos breves. Y en esos cuadros les decía que generalmente siempre entran, por ejemplo, si estamos hablando de pacientes, pues todas sus características sociodemográficas, edad, género, algunas comorbilidades y pues un montón de variables que se les hayan medido. Un cuadro es preferible a las figuras cuando lo más importante son los datos exactos, ¿no? Es decir, que
50% son hombres o 50 miembros del estudio, participantes del estudio son hombres, etcétera. Consejos prácticos para revisar los cuadros de un manuscrito. Diseñar el cuadro lo más simple posible. La comparación de datos se logra mejor entre columnas que entre renglones. Los datos en columnas deben alinearse para lograr pues una comparación a primera vista. Asegurarnos de que cada cuadro esté citado en el texto, súper importante. Colocar cada cuadro a doble espacio en una cuartilla separada. Si aparecen cuadros como apéndice o anexos, la numeración vuelve a empezar. Por ejemplo, los cuadros en un apéndice A serán numerados como A1, A2, etcétera. Algunas revistas pues permiten o solicitan cuadros adicionales como material para publicar solamente en forma electrónica. En este caso conviene agregar una nota en el texto que haga referencia al material electrónico para que el lector pueda irse o darle clic al cuadro. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de tablas donde se demuestra pues un resumen de muchos datos exactos y numéricos con un montón de variables, en este caso pues son categorías. Para evitar la repetición, los datos deben presentarse de una sola forma. Sin embargo, en vez de incluir los datos en la tabla 1 y pretender que el lector estudie la tabla y deduzca los resultados, es preferible resumir en palabras las conclusiones más importantes. En este caso, en toda esta tabla, ellos nos resumen de manera muy importante que se demuestra que la duración del periodo embrionario disminuyó según el aumento de la temperatura. De todos estos datos, que la tabla seguía y seguía, yo solo la puse aquí para que se viera pues a buen tamaño en la diapositiva, de toda esta tabla llena de números y de información, este es el resumen. Esto es lo más importante de la tabla número 1 de este artículo. Ahora, las figuras pues son ideales, como vimos, para presentar datos que exhiben tendencias, patrones o comprobación de hipótesis y que nosotros pues a simple vista podamos ver aquella diferencia, aquella comparación entre los datos. Bien, ahora vamos a ver recomendaciones para elaborar figuras de manera eficiente. Hay que revisar la guía, claro, primerito de la revista a la que queremos enviar el manuscrito, porque cada revista tiene una guía, ya sea de resolución, de tamaño, de colores, etcétera. Hay que examinar cuidadosamente las figuras en artículos ya publicados de esta revista, pues para tener una idea, para imitar el formato, etcétera. Hay que numerar las figuras consecutivamente, pero hasta para numerar estas figuras hay que ver cómo las pide la revista. Hay que evitar siempre el desperdicio de espacio en las figuras, es decir, espacios vacíos, y pues seleccionar aquellas figuras que sean relevantes para el estudio. Hay que evitar siempre figuras con demasiada información, ya que esto nos va a dificultar la comprensión y la interpretación de los datos. Una figura simple siempre es mejor. Si es necesario, hay que redactar el pie de figura que aclare algún aspecto de la figura que pueda ser confuso, a lo mejor un color diferente, una señalización o no confuso, pero sí que nosotros queramos destacar. Con la flecha roja estoy señalando tal cosa. Dentro del cuadro está bla, bla, bla. Y en este pie de figura se usa poner los métodos estadísticos que se utilizaron. Estamos hablando de datos pues, cuantitativos, comprobación de hipótesis, el valor de la P, etc. Aquí nos dice pues que evitemos las gráficas de pastel o barras simples o histogramas sin medidas de variabilidad, es decir, solo estar echando gráficas para visualizar datos sin que haya un resultado con propósito o definido, a eso se refiere. Hay que proporcionar siempre datos crudos. Las gráficas siempre tienen que ir con números absolutos, datos crudos, porque estos son los datos que van a respaldar nuestras investigaciones. Es súper importante que los datos que se manejen dentro de las figuras pues sean apreciables a simple vista.